Los videojuegos a menudo cuentan con una narración única en comparación con otros medios. No obstante, la mayoría se adhiere a los mismos principios narrativos. Esto es especialmente cierto en sus finales. Un buen final de videojuego debe cerrar la trama, dar una despedida satisfactoria a sus personajes y cerrar la mayoría de los hilos de la historia. Algunos finales en los videojuegos se saltan estos deberes. Van a la pantalla de título después de no haber hecho suficiente trabajo preliminar para concluir la narrativa. El público se queda colgado, sin una idea real de lo que sucede después del juego. A veces esto puede ser una configuración efectiva para una secuela, sin embargo a menudo resulta ser una decepción, colocándonos un final poco gratificante para el usuario que quiso culminar su diversión en cualquiera de estas entregas que mencionaré, en donde si bien tuvieron buenas críticas, su final dejaría mucho que desear. PSI Ops The Midgate Conspiracy recibió menciones especiales y también obtuvo buenas calificaciones, pero el final del juego fue un completo fracaso, porque era simplemente falso y fuera de lugar. El protagonista de alguna manera recuerda lo que había olvidado, usando algunos poderes psíquicos o algo así, consigue que todo vuelva a su cabeza y simplemente vuela a los helicópteros. Debes estar pensando lo que sucederá a continuación. Bueno, en realidad nada, el juego termina allí, con un cartel de continuará, y todavía no se ha hecho una secuela. Prince of Persia de 2008 es un videojuego de aspecto magnífico que logra arruinar todo en el último minuto. Los jugadores son el príncipe anónimo que lucha para salvar un reino en la antigua Persia de una terrible corrupción. El juego tiene una trama decentemente convincente y es una entrada sólida en la franquicia. Sin embargo, el Prince of Persia de 2008 socava las acciones del jugador, dejando un regusto amargo y decepcionante al jugar. Después de pasar todo el juego luchando contra la corrupción y sellando al gran villano, la princesa muere. Para traerla de vuelta, el jugador se ve obligado a deshacer todo lo que había logrado en el juego, esparciendo la corrupción por todo el reino nuevamente y liberando el mal como si nunca se hubiera sellado, y toda la aventura fue al dope. Después del gran éxito de Half-Life 2, estaba destinado a continuar como una serie episódica. El juego cambió un modelo, en el que los lanzamientos más breves detallaban partes de la lucha de Gordon Freeman contra Combine. Half-Life 2 Episodio 2 sigue los intentos de Gordon y Alex Vance de evitar que Combine convoque refuerzos para aplastar la resistencia. El episodio 2 termina con el éxito, a costa de la brutal muerte de Ellie Vance. El conflicto entre la resistencia y Combine permanece sin resolver, junto con muchos otros puntos de la trama. Esto habría funcionado si se hubiese lanzado Half-Life 2 Episodio 3 o Half-Life 3, por lo que esto resultaría en un desenlace muy abrupto e insatisfactorio. No hay nada como viajar por el universo, explorar nuevos mundos y descubrir secretos cósmicos. No Man's Sky se preparó para tener un final espectacular. La esencia era que tenías que viajar al centro del universo. Allí un gran misterio esperaba ser resuelto. ¿Qué podría ser? Bueno, es el final del juego y puedes empezar de nuevo. Eso es literalmente. No Man's Sky te da la opción de destruir tu universo actual y regenerar uno nuevo para que puedas empezar válgame de nuevo. Esta fue la gota que colmó el vaso para muchos jugadores, ya que sintieron que habían sido bofeteados por sus esfuerzos. Otro juego de disparos en 3D. Vanquish es en realidad un juego fantástico, a pesar de las bajas ventas. Aunque de corta duración y un poco de exceso de voz, Vanquish introduce una serie de elementos nuevos en el género de disparos en tercera persona, con gráficos visualmente atractivos. Desafortunadamente, todo el buen trabajo se deshace por un mal final que deja más preguntas que respuestas. El villano principal, Victor Zaitsev, escapa, y nuestro héroe Sam Gideon permanece sin nada que hacer. Hay muchos otros hilos de la trama que quedan abiertos, lo que deja a los jugadores con una sensación de inquietud al finalizar Vanquish. Para ser perfectamente justos con este juego Crackdown, realmente no había mucha historia que seguir o completar en este juego. Tu objetivo principal aquí es básicamente acabar con las bandas de la ciudad. Era como Saints Row 2, pero sin la comedia y eres policía. Pero al menos podríamos haber visto los frutos de nuestro trabajo. Una vez que llegas a la misión final, eres un veterano endurecido y puedes enfrentarte a cualquier cosa. Pero cuando terminas el nivel, tu comandante básicamente solo dice: los derrotaste a todos, buen trabajo, y luego los créditos comienzan a rodar. En serio, no podríamos haber visto cómo la ciudad estaba mejor, o incluso mirando al personaje principal quitándose la armadura y mirando la ciudad y pareciendo feliz. Claro que no en este juego.
Telltale Games tenía un historial muy interesante de altibajos en la creación de juegos increíbles, junto a algunos mediocres. Bueno, Jurassic Park, a pesar de ser un título interesante, se quedaría en el olvido, como la mayoría de sus juegos tienden a ser. Te presentan algunos personajes interesantes y algunos que son fáciles de odiar. De esa forma siempre capturan el sentimiento de la vida real. No te puede gustar todo el mundo, pero después de horas de carreras y luchas prehistóricas en esta entrega, ¿qué obtenemos al final? Los sobrevivientes eran las personas que a nadie le gustaban, y ninguno de sus asombrosos personajes sobrevivió. La historia de BioShock Infinite sigue siendo una de las más polémicas en los juegos. Tiene partidarios por su presentación, personajes y temas. Sin embargo, otros lo critican por su entrega, mal manejo de temas delicados y naturaleza innecesariamente complicada. En particular, su final demuestra ser un punto conflictivo, tanto para los fanáticos como para los detractores. Elizabeth lleva a Booker DeWitt de regreso a su bautismo después de que matan a Comstock y detienen a Vox Populi. Un grupo de Elizabeth ahoga a Booker para evitar el nacimiento de Comstock en cualquier universo. Después de su muerte, Booker se despierta en su apartamento con su hija Anna. El juego no explica qué significa esto o qué le sucede a nadie más hasta el DLC Burial at Sea, que se lanzó para atar cabos sueltos o confundir mucho más a los usuarios. Deus Ex Human Revolution tiene cierta controversia con su final, pero aún se siente como una historia completa. Su secuela Deus Ex Mankind Divided no logra esta hazaña. Se considera que el juego tiene la mejor jugabilidad de todo Deus Ex, incluso en su final, pero su historia es más divisiva. En particular, casi nada queda envuelto en su final. Deus Ex Human Revolution abre muchos hilos que realmente no progresan en ninguna parte. Adam Jensen logra derrotar a Marchenko y el problema de la ley de restauración humana se resuelve. Sin embargo, ninguno de estos se siente particularmente culminante. El juego se siente como si se detuviera a la mitad o como si fuera la segunda parte de una trilogía que se apoya demasiado en una entrega futura. Todos sabemos que Crytek siempre ha producido juegos increíbles, y Crysis fue uno de los mejores. Aunque la jugabilidad fue realmente buena y todo, la verdadera esencia del juego siempre depende del clímax y por supuesto del final. Además, el final de un juego es difícil de escribir y algunos juegos no funcionan tan bien. Crysis era un juego así. Justo después de que crees que has matado al jefe, sucede que lamentablemente te equivocaste y él todavía está vivo en el círculo de energía. Entonces el helicóptero en el que estás gira hacia atrás y Nomad dice: tenemos que regresar, y la pantalla se desvanece en la oscuridad sintiéndose como un final abrupto. Rocks Fall, Everyone Dies es un infame giro de la trama de Dungeons & Dragons. Se refiere a un ritmo de historia en el que todos los personajes principales mueren sin intervención del jugador. A menudo se considera la marca de un Dungeon Master pobre o frustrado, y rara vez es una conclusión satisfactoria para un juego. Neverwinter Nights 2 es un popular videojuego de Dungeons & Dragons. A pesar de una recepción mixta, Neverwinter Nights 2 es apreciado por su fiel recreación de la tercera edición y la personalización de su personaje. Sin embargo, haga lo que haga un jugador, no hay forma de evitar la muerte al final. Cuando el Rey de las Sombras muere, el templo se derrumba, caen rocas literales, y el juego termina con el protagonista muerto sin motivo alguno. Hay algo en la serie Fable que la hace sentir completa pero sin pulir. Tal vez tenga algo que ver con comunicarse principalmente con el lenguaje corporal. Sin embargo, estos juegos ocupan un lugar esencial en el corazón de muchos de nosotros, ya que llevan los juegos de rol a un lugar nuevo y extraño. Para Fable 2, podemos ver una historia de venganza y convertirnos en un poderoso héroe u otra cosa más. Puedes decidir si sos bueno o siniestro, y cada acción afecta lentamente tu apariencia. En un juego donde las elecciones importan, pensarías que las elecciones estarían un poco más arraigadas en la realidad. Con Fable 2, obtienes el dudoso honor de tomar decisiones, con consecuencias realmente ridículas. Esto, como puedes imaginar, hace poco para que el final sea satisfactorio para los jugadores, como el de querer salvar a toda la familia, o tener un montonazo de oro. Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain tiene una estructura inusual. El título cuenta una historia convencional hasta la misión 31. Venom Snake se enfrenta a Skullface y frustra su plan malvado.
Después de eso, sin embargo, hay 19 misiones más. Algunos de estos avanzan en la historia, pero la mayoría son versiones alteradas de misiones anteriores. La segunda parte de The Phantom Pain es un poco confusa. Misiones como una salida silenciosa y luces brillantes incluso en la muerte concluyen partes individuales de la historia, pero solo un hilo a la vez. Incluso después de la verdad, todavía hay mucho en el aire. Sin embargo, el juego se cierra con algunas misiones recicladas más, en lugar de terminar su narrativa. La historia de Prey se basa en la mala dirección. El jugador cree que está controlando a Morgan Yu durante la mayor parte del juego. Exploran el Talus 1, invadido por Typhon, e intentan salvar a la tripulación restante. Sin embargo, después de la decisión final de Morgan, los jugadores descubren la verdad. No son Morgan Yu, son una criatura Typhon con los recuerdos de Morgan. Prey no termina las revelaciones ahí. Revela la Tierra invadida por el coral Typhon, con indicios de que los experimentos de Alex Yu son la última esperanza de la humanidad. Sin embargo, el juego no se basa en estos giros que cambian la historia. El jugador tiene una breve escena que refleja sus elecciones morales a lo largo del juego, y luego Prey termina. Fallout 3 tiene un final tan infame que tiene un DLC diseñado para reestructurarlo. Al final del juego, el trotamundo solitario lucha para llegar al mentado Proyecto Pureza. Son capaces de evitar que el enclave envenene el agua del yermo. Sin embargo, tienen que entrar en una cámara llena de radiación para hacerlo, lo que resulta letal. Para muchos jugadores, matar al protagonista justo al final es una forma perezosa de cerrar su ciclo. Sin embargo, Fallout 3 va más allá. El jugador tiene muchos compañeros inmunes a la radiación, todos los cuales se niegan a hacerlo. El jugador entonces tiene que entrar y morir literalmente sin otra razón que un intento de secuencia conmovedor. A la serie Arkham de juegos de Batman se le atribuye la revitalización de Dark Knight en el mundo de los videojuegos. Batman Arkham Asylum inició la fanfarria con una historia excepcional sobre Batman atrapado en Arkham Asylum y teniendo que abrirse camino a través de las instalaciones, eliminando los malos más tacuachillos antes de un enfrentamiento con el archienemigo Joker, con el detective James Gordon como su rehén y Batman justo donde lo quiere. El Joker decide inyectarse una sobredosis de fórmula titán y se transforma en un monstruo enorme, al que Batman debe derrotar para terminar el juego. No tiene absolutamente ningún sentido, y dejó a muchos jugadores desconcertados, y todavía molesta cuando se piensa en eso, en este juego que por lo demás es increíble. Este título es la prueba de que no todos los videojuegos basados en películas tienen por qué ser terribles. Similar al juego de Aladdin que salió para Super Nintendo, en El Rey León, la jugabilidad fue muy divertida y siguió muy bien la película. Por supuesto, tienes que pasar niveles a partir de las escenas icónicas, lo que normalmente es más fácil decirlo que hacerlo, pero cuando se llegó al final, cayó bastante duro. La película mostraba que la Tierra recuperaba su color después de la pelea, pero todo lo que realmente obtenemos en el juego es así Simba rugiendo después de la derrota de Scar. Claro que tenemos la sensación de la victoria, pero perdemos todo el significado que nos mostró la película. Incluso si recibimos un pequeño mensaje de texto para decirnos que Simba cambió las cosas, pero nada, solo una victoria. Al jugar un juego del Señor de los Anillos, ambientado en un periodo en el que luchar contra Sauron es una opción, los jugadores querrán luchar contra Sauron. Enfrentarse cara a cara con uno de los mayores malos que existen es una perspectiva increíblemente atractiva. Sin embargo, Middle-earth, Shadow of Mordor, de alguna forma logra arruinar esto por completo, haciendo que al final del juego se sienta como una decepción apresurada. La batalla final con el temible Señor Oscuro se reduce a un evento genérico de tiempo rápido. Peor aún, Sauron ni siquiera es el jefe más duro del juego, lo que hace que lo que debería ser una batalla épica parezca anticlimático. Luego esta entrega termina abruptamente después de una breve escena, arruinando un juego fantástico. The Order 1886 es casi más una película interactiva que un juego, eso sí impresionando con sus gráficos, con elementos como los caballeros de la mesa redonda que aún viven y los hombres lobo que luchan en el Londres del siglo XIX. Incluso ya que el Destripador está en este juego, se prestó para hacer una historia interesante exceptuando el final. El juego en su conjunto podría describirse como lento, pero es un poco corto. El acto final permite ver una imagen más grande de lo que está sucediendo, pero no logra un final real. Es fácil
fácil sentir que el juego terminó justo antes de su resolución, y tampoco deja un camino fácil hacia una secuela. La serie Assassin's Creed tiene un problema muy interesante. Nos encanta la mezcla histórica con la guerra mitológica y milenaria que se desarrolla frente a nosotros. Lamentablemente el juego detiene su pulso y trata de hacer que las partes modernas se sientan especiales, pero falla terriblemente. Cada juego parece sacarnos de la historia interesante y dejarnos con Desmond Miles, el Deus Ex Machina de los juegos, para aprender sobre el pasado. Al final de Assassin's Creed 3 se nos da un momento en el que debemos preocuparnos por el destino de Desmond. Sin embargo, no se presentó como un momento poderoso de un héroe que toma una buena decisión. Desmond muere por vagas razones para detener el apocalipsis en la historia moderna, reduciendo su contribución a la franquicia a una elección binaria. Halo 2 es otro juego infame por su naturaleza apresurada. A pesar de ser una de las campañas de disparos en primera persona más queridas de la historia, muestra algunos signos de desarrollo problemáticos. Uno de los impactos más notables de esta producción apresurada es el final. Los planes originales de Halo 2 incluían gran parte de la historia de Halo 3. En cambio, la mayor parte de la trama de Halo 2 se dejó colgando. El Inquisidor y el Sargento Johnson evitan que Tartarus dispare el Delta Halo. Este es el único hilo argumental de Halo 2 que llega a una conclusión satisfactoria. El juego termina con una breve escena del jefe maestro a bordo del Forerunner Dreadnought, jurando terminar la pelea. Halo 2 realmente no termina, simplemente deja de suceder y pasa todo su rollo al Halo 3 ahí nomás pa' las cocas. El final de Mass Effect 3 ha pasado a la historia de los videojuegos como uno de los más decepcionantes. La trilogía configura una historia épica y ambiciosa con cada entrega, con temas pesados de agencia personal en todas partes, y elecciones de jugadores que se trasladan entre juegos. Los fanáticos esperaban algo grandioso de la entrega final. Fue un eufemismo decir que los fanáticos se sintieron decepcionados al descubrir que muchas de sus elecciones realmente no importaban en Mass Effect 3. Después de pasar incontables horas en la batalla contra los segadores, lo que los jugadores obtuvieron no fue una batalla final, y un final que se redujo a una elección codificada por colores, entre finales igualmente catastróficos. Los usuarios tenían que ver cómo su Shepard moría, en esta conclusión torpemente ejecutada, que hizo que todo su esfuerzo se sintiera en vano. Aunque las ediciones extendidas han intentado arreglar esto, agregando más cierres, el final de Mass Effect 3 fue una patada de la que la franquicia no se ha recuperado. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos finales? ¿Cuáles te decepcionaron más? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.